7:46, estamos de regreso. Estamos con Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. Como siempre, qué gusto poder conversar contigo, Guido. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Juan Manuel, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme a conversar contigo. Hablemos un poquitito de esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Ya vamos a mirar el desplazamiento de embarcaciones y de flotas hacia el Mar Caribe y cómo ha reaccionado el presidente Nicolás Maduro, el dictador Maduro en Venezuela. Pero voy a preguntarte primero respecto de los argumentos que esgrime Estados Unidos para incluso ponerle precio a la cabeza a Nicolás Maduro. ¿Cuáles son esos argumentos y qué tan reales son? Bueno, Donald Trump y su administración ha intentado realizar una relación directa entre el narcotráfico cuyo origen estaría en Venezuela y la demanda de narcóticos por parte del mercado norteamericano. Dice además de que esa amenaza se concentra en una organización, el llamado Cartel de los Soles, organización que aparentemente emerge a mediados de los 90, cuando de hecho comienza a entrar cocaína a Venezuela. Dice más aún de que la Organización de los Soles tendría una conexión con la política y estaría en alguna medida liderada por el gobierno venezolano cuya cabeza es Nicolás Maduro. En torno a eso hay un elemento que quizás puede parecer periférico, pero es importante, y es que califica a esa organización como una organización terrorista, no solamente como una organización criminal, y por ende entonces le permite desplegar amplio poder ejecutivo, incluyendo el integrar, ¿no es cierto?, a Maduro dentro de las recompensas que puede entregar el gobierno norteamericano para cualquier información que lleve finalmente a su captura. En consecuencia, es creo yo, una decisión que tiene que ver tanto con un problema que tienen los Estados Unidos ligado al narcotráfico, una relación que hasta donde yo he podido ver, no encuentro realmente evidencia empírica que manifieste concretamente esa relación entre el Cartel de los Soles y el gobierno de Maduro. Es más que nada una afirmación que realiza Estados Unidos. Y luego entonces el intento de desplegar recursos militares para inhibir finalmente el flujo de narcotráfico hacia Estados Unidos. Esa es al menos la explicación nominal. Ahora, expliquemos qué es lo que es el Cartel de los Soles, porque uno se pierde entre tanto cartel que ha escuchado mencionar en este último tiempo. ¿Cuál sería la lógica de funcionamiento del Cartel de los Soles y por qué lo diferencia de otros grupos equivalentes? Bueno, la diferencia sería de que habría una completa amalgama entre actividades ilegales y la misma política. De acuerdo a los Estados Unidos, el Cartel de los Soles no es simplemente una organización que tenga un vínculo indirecto de algún tipo de acuerdo que quede tras bambalina, sino que es un cartel configurado, conformado y liderado por el gobierno de Venezuela, y a cuya cabeza se encontraría el mismísimo Nicolás Maduro. En consecuencia, sería una organización tanto de narcotráfico como terrorista, cuyo líder es el presidente de un gobierno finalmente en ejercicio. Y eso es lo que hace de que represente una suerte de anomalía, como bien dices tú, en comparación con otro tipo de carteles, que si bien pueden tener vínculos con la política a través de la corrupción, ¿no es cierto?, o a través de la compra literal de políticos, acá estamos hablando de que un político participa, lidera y decide finalmente las acciones que toma este cartel. Claro, o sea, básicamente se le denomina el Cartel de los Soles, corrígeme en esto, porque el sol, digamos, es como uno de los símbolos que está en los trajes de los uniformes militares venezolanos y que en el fondo estaría integrado por la cúpula militar venezolana, este cartel, y esa sería, digamos, la gracia, por decirlo de alguna manera, del poder que puede llegar a ostentar. Esa es básicamente la acusación y por eso el nombre incluso del cartel, ¿no? Esa es la acusación, tú estás completamente en lo correcto, con el agregado tal vez, y que creo que hay que enfatizarlo, más allá de las opiniones que podamos tener respecto del régimen venezolano, me parece a mí de que acá todavía falta una prueba concreta que haga esa relación. Acá estamos hablando de afirmaciones. Es cierto que Estados Unidos dice que son afirmaciones que en alguna medida están sustentadas en lo que le dicen sus informes de inteligencia, pero eso no es público y por lo tanto todavía estamos en torno a una afirmación que tiene un claro tinte político antes que una afirmación que pueda corroborarse con evidencia. Ahora, ¿cuánto de esto se podría asemejar a lo que se esgrimió como argumento jurídico, legal, para detener a Saddam Hussein y luego ejecutarlo?
Luego vinimos a conocer que las evidencias presentadas eran todas falsas, ¿no? Que estaba fabricando armas de destrucción masiva, que las tenía muy bien escondidas, y esa fue la argumentación para invadir Irak, detenerlo y luego juzgarlo y ejecutarlo muy rápidamente. Y que en este caso nos estemos encontrando eventualmente con un camino más o menos equivalente, que se esté inventando alguna prueba en contra del dictador Maduro para sacarlo del poder. Esto no es blanco y negro, porque tal cual como Saddam Hussein también era un dictador bastante despiadado y cruel. El caso de Nicolás Maduro es más o menos equivalente en las proporciones latinoamericanas, pero distinto es que se inventen pruebas para poder encontrar el argumento de sacarlo del poder y llevarlo a juicio. Claro, ese es un escenario complicado, siento yo, en parte que, porque si uno toma tal vez los últimos 25 años de intervención estadounidense en Latinoamérica, uno da cuenta de que es muy raro encontrarse con intervenciones directas. En consecuencia, yo veo con cierto escepticismo el escenario que habla de que Estados Unidos va a intervenir con sus propias tropas contra el régimen de Maduro, intentando llevar a una captura, por así decir, física. Si uno va, y probablemente tú lo recuerdas, te recuerdas cuando se remueve a Manuel Zelaya en Honduras el Así año es. 2009. Bueno, en ese momento también primero el gobierno de Zelaya parecía impermeable, parecía bien homogéneo. La información que emerge con posterioridad en la historia manifiesta que hubo apoyo logístico y de inteligencia estadounidense, pero en último término fue una operación local y doméstica. Y algo parecido puede ocurrir con lo que pasó con el presidente Aristide en Haití, que también es removido con asistencia estadounidense. Entonces, creo que cabe enfatizar ese matiz. Una cosa es que Donald Trump tenga interés en remover a Maduro y que pueda eventualmente colaborar con su remoción, pero una cosa distinta es que Estados Unidos participe activamente en su remoción, pues, poniendo, por ejemplo, tropas o insumos o activos militares en territorio venezolano. Y si uno se basa en esta historia larga, digamos, de 25 años del siglo XXI, sería una anomalía total respecto a cómo ha actuado los Estados Unidos en el pasado. Entonces, mi impresión es que está generándose un escenario que va a tratar de volcar a una suerte de implosión desde dentro del gobierno venezolano, si esa es efectivamente la intención del gobierno estadounidense, porque también pueden haber, como tú bien decías, matices, puntos grises. Acá quizás Donald Trump está buscando algo distinto que la remoción del gobierno venezolano, por ejemplo, mayor participación en el control del cartel o mayor control de la migración ilegal venezolana o incluso otro tipo de cosas. Solamente por dar un detalle, con esto termino, en mayo de este año hubo un acuerdo entre Venezuela y los Estados Unidos para intercambio de prisioneros mediados a través de El Salvador, luego de una larga presión por parte del gobierno estadounidense de frenar finalmente la producción de petróleo a través de la empresa Chevron norteamericana. Entonces, creo yo que la matriz finalmente de relación bilateral incluye muchos otros elementos y no puede descartarse a priori de que acá haya algo distinto que el solo, digamos, objetivo político de remoción de Maduro. Ya, ahora vamos a los efectos prácticos, ¿no? ¿Qué es lo que busca Donald Trump desplazando esta flota hacia el Mar Caribe? ¿Uno podría imaginar que está dispuesto a desplegar tropas terrestres en Venezuela? Mira, yo descartaría eso al menos en una primera aproximación, en parte por lo que dije con anterioridad. No hay que olvidar acá además que hay otro tipo de tal vez fenómenos o trayectorias en marcha. Sin ir más allá, hace algunos meses atrás se firma un acuerdo China-CELAC que trata de animar la presencia china en la zona precisamente del Caribe. Entonces también uno puede tener una explicación alternativa de decir acá este despliegue trata de manifestar de que Estados Unidos todavía puede contener la penetración china en la zona. No hay que olvidar además de que la región se encuentra relativamente fragmentada en términos de sus posiciones con relación a China y los Estados Unidos. Y esto también puede ser un incentivo para que la región, por así decir, tome posición respecto de sus lealtades a nivel geopolítico. Lo vimos, por ejemplo, con Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago ha dicho de que está dispuesto, si llega el caso, a permitir el uso de mar soberano de Trinidad y Tobago para la trayectoria, ¿no es cierto?, del despliegue militar estadounidense. Pero lo que manifiestas tú, por cierto, no puede descartarse de inmediato. Es plausible suponer de que Estados Unidos tenga interés de generar un despliegue militar más profundo, de que eventualmente utilice activos militares y que esos activos tengan un interés de carácter político. Tú probablemente recordarás también, Juan Manuel, el intento de asesinato contra Maduro el año 2018 con la realización de un drone
un caso bastante conocido, digamos, y bastante público en su momento. Y la información posterior también hipotetiza respecto de que una operación de ese tipo no puede haberse realizado simplemente con recursos locales y que tiene que haber contado con algún grado de asistencia extranjera, y ahí obviamente uno de los principales sospechosos puede ser el gobierno de Washington. Entonces yo creo que es una panoplia, si se quiere, de escenarios posibles. Yo por ahora, y hay que reconocer, en esto yo me puedo equivocar, pero por ahora descartaría la posibilidad de una intervención terrestre de soldados norteamericanos sobre el territorio venezolano. ¿Qué está haciendo entonces el presidente? ¿Está tratando de generar una presión lo suficientemente grande como para, sumado a la oferta de 50 millones de dólares, motivar al círculo más cercano a Nicolás Maduro a que lo fuercen a renunciar? ¿Qué podría uno concluir entonces respecto de esto? Porque el presidente Donald Trump, me imagino que a diferencia de otros gobernantes más ortodoxos, no da puntada sin hilo. Él está esperando ganar algo en esta pasada. Sí, yo creo que eso que dices es sugerente, digamos, la idea de que si uno toma en consideración que hay 50 millones de dólares por información que lleve a la captura, de que esto ha provocado una crisis gigantesca al interior de Venezuela, de que ya con anterioridad parecía ser de que el régimen tiene algunas fisuras, esas fisuras no son evidentes, no son completamente transparentes, pero puede ocurrir. Y si uno va también al pasado, digamos, y a operaciones clandestinas de ese tipo, es plausible imaginar de que toda esta crisis sea una crisis que tenga precisamente la intención de provocar fractura al interior del régimen de Maduro y eventualmente llevar a su reemplazo con alguien que sea, digamos, coincidente con las orientaciones políticas que tiene el gobierno de Washington. La verdad de las cosas es que hay toda una trama, por así decir, subyacente que no es pública y sobre la cual uno debe especular, pero yo creo que una especulación plausible es la que manifiestas tú, de que acá es una operación que no solamente militar, es también política, busca desestabilizar al régimen de Maduro desde el interior y busca eventualmente su remoción silenciosa para ser reemplazado con alguien que esté más alineado con los intereses de los Estados Unidos. ¿Y esa posibilidad es una posibilidad cierta o la verdad es que se ve muy distante? Mira, vuelvo a insistir con el caso hondureño, ¿no? El caso hondureño, si uno va 2 meses antes, un mes antes a la remoción de Zelaya, nada podía indicar de que hubiese sido removido, digamos, y se requirió finalmente esa operación para dar a luz, por así decir, a la serie de imperfecciones que tenía el sistema. Entonces, hoy día, desde dentro, el sistema venezolano, a mi modo de ver, parece bastante estable y con grados de control bien significativos respecto de la política interna. Pero eso puede estar ocultando, si se quiere, fisuras internas que pueden hacer de que la desestabilización sea más fácil o más rápida. Sin ir más allá, este llamado a movilizar a 4,5 millones de milicianos, creo yo que no tiene simplemente un foco de posible resistencia ante un escenario de enfrentamiento con tropas norteamericanas, sino que tiene también una intención política de homogenizar a una población que frente a una situación de crisis puede eventualmente hacer oídos sordos a la lealtad de Maduro y eventualmente volcarse a la trayectoria política que esa crisis puede eventualmente desarrollar. Claro, él está apostando a demostrar que tiene un amplio respaldo dentro del propio país, ¿no? De la ciudadanía, con estos 4,5 millones de milicianos. Uno puede teorizar cuántos lo hacen voluntariamente y cuántos más bien se sienten como combinados a hacerlo, ¿no? Pero ¿sirve de algo en la práctica? ¿Da algún tipo de señal al presidente norteamericano? No al mundo, sino que a Donald Trump, porque Donald Trump probablemente no está mirando mucho la reacción de la comunidad internacional en estos momentos. Bueno, si el escenario es uno de enfrentamiento, yo creo que Donald Trump no le interesa, no le importa y evidentemente aminora los números. Digamos, estamos hablando de una milicia que no tiene entrenamiento formal, que no es sofisticada, que no tiene tecnología. Si uno imagina una situación de ese tipo, la verdad de las cosas es que es cierto, han habido casos en la historia donde una fuerza nominalmente muy inferior puede resistir finalmente a una gran potencia, pero yo creo que ese no es el caso, sobre todo si la operación es una operación especial de remoción del liderazgo. Por eso yo insistía con el tema más bien de orden político, y ahí quizá la muestra es una de que Maduro
puede aún contar con el poder de movilizar grandes números y eso entonces da muestra de que el control que tiene sobre su gobierno y sobre el régimen es muy significativo. Tal vez, nuevamente, acá puede haber un tipo, digamos, de negociación que no conocemos, donde Donald Trump está buscando algo que hasta ahora no sale a la luz pública, y todo esto está envuelto finalmente en una cuestión más bien orquestada o performativa o teatral, pero me parece a mí de que esta decisión de Maduro obedece más bien a las lógicas internas dentro de Venezuela antes que al intento de desplegar una fuerza para tratar de llamar la alerta de los propios Estados Unidos de Donald Trump. ¿Y qué rol juegan aquí las potencias que respaldan a Venezuela, como Rusia y China fundamentalmente? Mira, yo creo que poca. Es cierto de que han dado declaraciones retóricas llamando a la preocupación finalmente por lo que está ocurriendo, pero me parece a mí de que ni China ni la Federación Rusa están dispuestos a hacer nada muy inusual para intentar salvar al gobierno de Maduro si es que llega el caso. Piénsese de que no lo han hecho con aliados aún más significativos de ambos, por ejemplo Irán, y si bien China ha participado a partir de financiamiento en la guerra a Ucrania, tampoco digamos de que ha logrado desbalancear la guerra a favor de la Federación Rusa. Por lo tanto, pensando en Venezuela, yo creo que va a mantenerse tal vez el apoyo a nivel declarativo, diplomático, incluso en el marco de Naciones Unidas. Viene ahora luego la Asamblea General de Naciones Unidas y es posible de que haya alguna defensa en ese sentido, pero ir más allá, ir a, por ejemplo, apoyo material, lo veo poco probable. Ahora, eso no descarta el hecho de que igualmente las Fuerzas Armadas venezolanas cuenten con activos e insumos fundamentalmente rusos, es decir, ellos están en alguna medida capacitados con armamento ruso y ese flujo puede que se continúe, ¿no? Pero no creo que la inversión sea realmente muy significativa para cambiar la trayectoria si es que viene el caso. Perfecto. Qué buena conversación, como siempre, Guido Larson, esta mañana con nosotros, académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. Muchas gracias, Guido, por estar con nosotros en Ahora es Cuando en Infinita. Gracias a ti, Juan Manuel, que tengas buen día. Un abrazo, gracias, Guido.